Buenas noches. Estamos en esta sesión para mirar la liturgia de la palabra el día miércoles de la octava de Pascua. Muy bien, entonces vamos rápidamente a compartir la pantalla de nuestro mensaje. Bueno, continuamos con la secuencia de la primera lectura sobre los hechos de los apóstoles. En esta oportunidad tenemos el capítulo 3. Ya habíamos leído unas dos secuencias en el capítulo 3, versículos del primero y segundo. Tenemos también un pasaje bastante conocido, ¿no? Que es cuando ya está la iglesia, ha empezado, ¿no? Su acción misionera, muy difícil, ¿no? Al comienzo, pero pues que estaba guiada, apoyada e iluminada por el Espíritu Santo, ¿no? En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: míralos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar algo de lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Bueno, entonces es importante reflexionar, pues que este es un milagro, ¿no? Digamos, el primero de los milagros que hacen los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, pero es bajo el influjo y el poder del Espíritu Santo que hacen esto, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Pedro y Juan tienen el poder, si no es a través del Espíritu Santo que ya obra en ellos, ¿no? Y también la otra cosa importante es que era un lisiado de nacimiento. Había nacido así, había nacido lisiado. Digamos, decir, como por decir, con parálisis infantil, ¿no? Nació así. Entonces toda la gente lo conocía. Y era un hombre, ¿no? O sea, era un adulto. Y la gente, pues, me imagino, ¿no? Que ya era costumbre verlo subir en la puerta del templo, en la puerta hermosa, pidiendo Dios. Y aquí viene, pues, la parte del milagro, ¿no? Patente que realizan San Pedro y San Juan. Entonces continúa, dice: al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie. Empezó a andar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Es impactante, ¿no? O sea, ponerse a ver o a recrear esto, ¿no? De un salto, dice, ¿no? De un salto. Empezó a andar y entró con ellos al templo, caminando y saltando, bailando, ¿no? Y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo,
quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Lo que les decía, ¿no? Debió ser impactante, por eso aquí dice, quedaron llenos de miedo al ver tal milagro. Nunca se imaginaron que podía suceder y lo podían hacer los apóstoles de Jesús. Eso es lo importante. Y veremos luego pues que tal vez no lo entienden o lo malentienden. Por eso la intervención luego de San Pedro. Muy bien. Bueno, vamos al Salmo responsorial, ¿no? El Salmo 104, pues, cuyo responso es: cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Dice: aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. El nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. Y aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hizo. Este es un salmo de acción de gracias, ¿no? Y alabanza a Dios, ¿no? Dios de su pueblo, que lo tomó, ¿no? Lo sacó de Egipto, ¿no? Que menciona a Abraham, su servidor, o su siervo, ¿no? Jacob, su predilecto, y especialmente de la promesa. El Señor, su Dios, no se olvida de esos promesas, las cumple, ¿no? A pesar del pueblo, ¿no? Como hemos visto por eso, a pesar de todo lo que las iniquidades, ¿no? Pero Él cumplirá su promesa y de hecho la cumple, ¿no? Perfectamente con Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento. Sigamos con el Evangelio del día miércoles, ¿no? Es un poquito más extenso, pero también es bastante conocido, ¿no? El Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Muy bien. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando? ¿Tan llenos de tristeza? Y bueno, dice que iban a un pueblo llamado Emaús y era el mismo día de la resurrección, ¿no? O sea, ya habían las mujeres, iba a decirles a los discípulos que, ¿no?, se habían llevado el cuerpo. María Magdalena luego el mensaje de Jesús que había resucitado, ¿no? Pero estos dos tal vez no alcanzaron a saber más, sino que había muerto, ¿no? Y nada más, estaban
viajando o caminando a un pueblo, o sea, unos 11 kilómetros. ¿Sí? Se les acerca Jesús, ¿no? Pero ellos estaban velados, ¿no? Los ojos de ellos. Y no lo reconocieron. Tal vez no porque no lo conocían, ¿no? Porque si eran discípulos de Jesús, perfectamente lo pudieron reconocer. Él se hacía desconocido, ¿no? Recuerden que está resucitado. Entonces él puede hacer que no lo reconozca para, pues, un propósito, pues, que veremos luego al final. Él les preguntó de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza. Bueno, obviamente era de él, ¿no? Que venían hablando. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo que Jesús, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces ellos, por eso la tristeza, ¿no? Ellos todavía no saben y no lo han visto, sino que conocen pues que no hallaron el cuerpo. Posiblemente también creen que se han robado el cuerpo. Por eso van tan tristes, ¿no? Porque si supieran que había resucitado, pues no estarían tristes. Y tal vez no estarían viajando a su pueblo, ¿no? Bueno, entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo eso y así entrara en su gloria? Comenzando por Moisés, siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Bueno, entonces aquí queda con más énfasis el hecho de que él no se hacía conocer, ¿no? Porque él les dijo a todos, los recriminó: qué insensatos son ustedes. Que ya se estaba haciendo, eh, se podría dar a conocer, ¿no? Ellos podrían haberlo reconocido, pero por una razón que todavía parece desconocida. Y se puso a explicarles, ¿no? Todo lo que anunciaron los profetas sobre el Mesías, que tenían que parecer, morir para entrar en su gloria. Bueno, entonces les explicó las escrituras, la palabra, ¿no? Ya cerca del pueblo, a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Pero aquí es interesante: tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Que son los mismos
4 verbos que utiliza en la Eucaristía, ¿no? Tomó pan, pronunció la bendición o lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces ya sabemos que aquí está celebrando la Eucaristía. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino, pues nos explicaba las escrituras. Bueno, por esa razón, eh, no se hizo conocer al comienzo, por las dos cosas, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta aquí, hay una liturgia, ¿no? Aquí está las dos partes importantes de la liturgia, de la misa, ¿no? Como se celebra, que es la liturgia de la palabra, cuando él les explica las escrituras sobre los profetas. Recuerden cuando se empieza la primera lectura del Antiguo Testamento, los salmos, ¿no? Que son los que se refieren a él, ¿no? Y luego el sacerdote explica en el sermón, ¿no? La liturgia de la palabra está ahí. La hace el Señor, ¿no? La palabra misma, el autor de la palabra. Y luego la liturgia de la Eucaristía está presente. ¿Cuándo? Cuando estaban a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Lo reconocieron en la celebración, en la liturgia, cuando les dio, se hizo conocer. Es interesante, es enigmático, ¿no? Todo esto porque podríamos decir, ¿no? Sin lugar a dudas, o a muchas dudas, ¿no? Que el Señor aquí celebró la primera liturgia, ¿no? Resucitado, con 2 discípulos que dejaban al pueblo. Y veremos lo interesante después, ¿no? Lo que sucede inmediatamente después. Entonces, ellos iban a su casa, a su pueblo, ¿no? Maús, y seguramente ya estaba oscureciendo, ¿no? Pero fue tal el impacto de reconocerlo que ellos se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, otros 11 kilómetros, ¿no? 60 estadios, dice ¿no? Como medidas de ese tiempo. Son 11 kilómetros, 12 kilómetros. Entonces, inmediatamente se levantaron y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, ahí ya se informa a ellos, ¿no? De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón, a Pedro, ¿no? Simón, hijo de Jonás, a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan. Al partir del pan. Es un símbolo de la Eucaristía, al partir. Bueno, muy rico, ¿no? Está la lectura de los discípulos de Maús, ¿no? Su reconocimiento, ¿no? Su conversación con el mismo Señor resucitado. Muy bien. Muchas gracias nuevamente.
y bendiciones.